Hola queridos amigos, vamos a ver eh, el curso de introducción básica a Microsoft Word 2021. Para abrir el Microsoft Word, iniciamos desde el menú inicio y colocamos la palabra Word y automáticamente nos aparece una sugerencia aquí. Otra forma de aperturarlo es si ya lo tenemos anclado aquí en la barra de tareas. Esta es la vista de Microsoft Word 2021, última actualización. Así se ve. Se ve así, te da una lista de documentos sugeridos, ¿verdad? Archivos recientes. Te da una plantilla aquí, puede ver más plantillas. Si le das más plantilla, que es lo mismo que clique a la nuevo aquí, está en esta barra lateral izquierda. Aquí te da un sinnúmero de plantillas prediseñadas y elaboradas ya por el equipo de Microsoft para diferentes tipos de utilidades como calendario, currículum, informe, etc. Si queremos abrir un archivo nuevo desde cero, simplemente hacemos clic sobre archivo nuevo. Eso para iniciar. Otra observación que me han preguntado varias veces: ¿cómo es que se hace para que el Office se vea de esta forma, tenga esta apariencia, específicamente color negro? Para hacer eso, en la primera pestaña, ¿verdad? Aquí con el programa abierto, nos vamos a la opción donde dice opciones, valga la redundancia. Y en la primer menú, donde dice generar, nos vamos a tema de Office. Yo tengo seleccionado negro, pero ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, gris oscuro. Se ve de esta forma. Por ejemplo, vamos a aperturar un documento nuevo. Se ve de esta forma, el gris oscuro, ¿verdad? Si no les gusta ese color, vuelven a la opción y seleccionan, por ejemplo, blanco. Le dan a aceptar y se pone todo blanco por default, que es el color predeterminado que trae la interfaz de Microsoft Office o de Microsoft en general. Volvemos a opciones y seleccionamos el color en cual usted se sienta a gusto. Yo selecciono el negro. Entonces, lo primero que tenemos que conocer es que la interfaz de Microsoft está dividida en diferentes áreas de trabajo, como son las cintas, ¿verdad? Que tienen el menú inicio, menú insertar, menú diseño y los demás menú, revisión, vista, ayuda, Acrobat. Eso se activa, ¿verdad? Se les va a mostrar más adelante. Entonces, dentro del menú inicio hay grupos. Por ejemplo, este es el grupo de funciones, de fuente, el grupo de párrafos, etcétera, estilo, etcétera. Y dentro de cada grupo están compuestos por funciones. Por ejemplo, esta opción que se muestra como una letra N, ¿verdad? En negrita. Y sombrear un texto de color negrita. O con su, ¿verdad? Te muestra automáticamente al colocar el cursor encima su tecla de atajo, que sería control N, por ejemplo. Aparte de eso, tenemos la opción que Microsoft Office nos da por sugerencia, ¿verdad? En esta parte, guardar, un acceso rápido, un paso hacia atrás, un paso hacia adelante, y nos permite, cliqueando en esta flecha, ¿verdad?, agregar más funciones frecuentes que nosotros vayamos a utilizar o emplear mucho, como por ejemplo vista previa de impresión,
etcétera. Entonces, conociendo estos elementos, ¿verdad? Vamos a ver qué hacen cada uno dentro de la pestaña inicio. Por ejemplo, podemos escribir un título. Por decir algo. Si lo seleccionamos, automáticamente Office te da la opción de un mini acceso directo a las funciones generalmente más usadas a nivel mundial, que viene siendo como un mini cuadro de diálogo, por así decirlo, ¿verdad? Con las informaciones del grupo de las fuentes. Por ejemplo, negrita. Si cliqueamos negrita, como mencionamos anteriormente, automáticamente el texto se pone negrita. Esta K, que quiere decir cursivas, y su acceso directo, control K. Por ejemplo, si le damos, vemos que el texto coge como una inclinación hacia el lado derecho. La S es la opción de subrayar para resaltar algo en específico. Pero vemos que se aplica el mismo, ¿verdad? El mismo principio que le explicamos aquí arriba, que tiene como una flechita. Eso pasa mucho donde hay funciones que tienen otra utilidad. Por ejemplo, en subrayar hay un sinnúmero de tipos de raya, ¿verdad? Que uno puede personalizar. Por ejemplo, esa es una opción. Tachado. Un paso atrás, mencionábamos que esta flechita que apunta hacia el lado izquierdo, en la parte superior izquierda, es un paso atrás, o sea, retroceder un paso. Si hacemos clic, se retrocede. Otro clic, se retrocede. Otro clic, retrocedemos otro paso. Y esta flecha que apunta hacia el lado, en la barra superior, lado derecho, es avanzar, como dice aquí. O también podemos ver que nos da la opción de los accesos directos, ¿verdad? De ese comando, que sería control Z o control Y. Esas son opciones. Dentro del menú fuente, o sea, el grupo fuente, menú inicio, podemos ver que te da la opción de seleccionar el tipo de tipografía. Hay un sinnúmero de tipografía que normalmente se utiliza. Por ejemplo, ese es un tipo de tipografía. Te da la opción también de seleccionar el tamaño de del texto. Aquí hay un acceso directo por hacer clic. Aquí minimizar, si no lo queremos seleccionar del menú desplegable. Vemos aquí una opción, ¿verdad? Un comando dentro del mismo documento para cambiar de minúscula a mayúscula. Le damos clic, te da un sinnúmero de elementos a tomar en cuenta. Toda mayúscula, toda minúscula, etcétera. Vamos a volver un paso atrás, etcétera. También tenemos la opción de ponerle un relleno, ¿verdad? Un color, subrayado, color, ¿verdad? Al texto. También te permite cambiar el color del texto, etcétera. Esto depende ya del gusto de cada quien, etcétera. En esta parte, en el grupo de párrafo, es todo lo que tiene que ver con la configuración, cómo usted quiere que ese párrafo quede aplicado. Por ejemplo, este es un título, puede ser
centrado, ya que aquí dice alineado a la izquierda, alineado a la derecha, justificado y centrado. Aquí hay otro tipo de opciones, ¿verdad? Una lista numerada, lista con letras, ¿verdad? Y otros elementos que pueden ser bien utilizados. Aquí en estilo, hay un sinnúmero de estilos prediseñados de Office, ¿verdad? Según la utilidad que le vayamos a emplear al texto. Por ejemplo, como es un título, aquí te sale por default título 1, título 2, título, etcétera, etcétera. Por ejemplo, vamos a seleccionar título. Y como ese tenía un formato, podemos venir aquí, negrita, recordemos, cursiva, subrayada, por ejemplo, para que veamos la función más a fondo de justificar. Podemos escribir un texto en el documento para que veamos cómo se emplea esa función. Por ejemplo, este curso de Word 2021 es bueno. Es gratis y esta es una opción de corregir. Por ejemplo, si escribimos algo mal con una falta ortográfica, el programa automáticamente te le pone un sombrado debajo y haciendo clic derecho sobre ese texto te da una lista de opciones o sugerencias a elegir. Por ejemplo, uno selecciona de acuerdo a qué corresponda. Pero lo que queremos ver es un ejemplo cómo queda la opción de justificar. Seguimos copiando texto. Lo vamos a compartir. Vamos a escribir algo más a propósito. Miren, por ejemplo, aquí se me pasó automáticamente. Punto. Por ejemplo, esa es una opción. Ahí el texto está en la opción de párrafo. El texto está, ¿verdad?, a la izquierda. Si le damos centralizado, se centraliza. Recordemos centralizar el título. Si le damos a la izquierda, se pasa a la izquierda. Y si le damos a justificar, se cuadra. Miren la diferencia. Por ejemplo, también otra opción que trae este programa Office 2021 es que si hay un espacio de más y el programa automáticamente detecta un espacio de más entre dos palabras, ¿verdad?, él te da la opción. Usted hace clic derecho sobre donde te muestra la línea azul y te da la opción de eliminar el espacio. Así se ve un texto justificado, ambos extremos, izquierdo derecho, totalmente alineado. Eso es lo que es justificar un texto. Si lo tuviéramos a la izquierda se ven así, si lo tuviéramos a la derecha se ven así y centralizado así. Entonces, para el texto lo vamos a dejar justificado.
lo vamos a dejar justificado. Entonces, en la demás pestaña, ¿qué podemos encontrar en la demás pestaña? Insertar. En la pestaña insertar hay un sinnúmero de grupos con diferentes utilidades y funciones. Por ejemplo, una de las más usadas, insertar una tabla. Por ejemplo, vamos a insertar como si fuera un formulario. Nombre. Nombre. Teléfono. Correo. Por decir algo. Hacemos el mismo principio de lo que vimos anteriormente, pero esta vez lo vamos a utilizar con el cuadro de diálogo sugerido. Por ejemplo, negrita, cursiva, un tamaño mayor, elegimos otro tipo de tipografía, por ejemplo, un color de relleno, en este caso un color de relleno ya propiamente dicho en la tabla. Es una facilidad. Podemos tomar un color de letra, de texto, por decir algo. Vamos a dejar la negra, se ve mejor, etcétera. Por ejemplo, podemos escribir nuevamente aquí algo que queramos. Por ejemplo, queremos repetir nombre, celular, dirección. Por ejemplo, pero queremos que este texto en esta tabla tenga el mismo formato que aquí arriba. ¿Cómo se hace eso sin empezar con los pasos uno a uno? Seleccionamos el texto que tiene el formato, ¿verdad? Y nos dirigimos a esta pestaña. Al lado del grupo de fuente hay un pequeño grupo que se llama portapapeles. ¿Qué es el portapapeles? En Office y en la mayoría de aplicaciones de Microsoft, tanto en Windows, todas las aplicaciones que se utilicen dentro del mismo sistema, Windows, Photoshop, Excel, todo. El portapapeles, incluso en informática general, es cuando uno copia, ¿verdad? Dentro del sistema, hace un copiado, un cortado o un pegado de algo dentro del mismo sistema. Por ejemplo, seleccionamos y aquí, si nos ponemos aquí, dice copiar formato y te muestra, te da un detalle, ¿verdad? De qué es lo que hace, un resumen. Y te dice aquí que la tecla o acceso directo es control mayúscula más C. Y luego pegado es control mayúscula más V. Y luego seguir las instrucciones para copiar y pegar el formato. Por ejemplo, le damos a copiar. Y con él, automáticamente el cursor, si ustedes ven la punta del cursor, donde se veía el mouse, cambia de forma. Seleccionamos y soltamos. Ahí se copió y se pegó el formato de arriba. Negrita, todo. El tipo de tipografía, etcétera, etcétera. En esta pestaña, disposición, tenemos la configuración del papel. Sobre qué papel vamos a trabajar en Microsoft Office. Por ejemplo, podemos dejar los márgenes normales, los márgenes estrechos, o sea, márgenes relativamente cortos, utilizados para documentos, por ejemplo, documentos legales, contratos, etcétera, documentos que tengan mucho texto. Este otro formato normalmente se utiliza normal o estrecho. Normalmente lo más usado. Orientación es el formato como se vaya a trabajar en el papel.
vertical, como indica aquí, o horizontal. Vamos a colocar la hoja un poquito más pequeña. Esto es horizontal y esto es vertical. Tamaño del papel es el tamaño, ¿verdad? De la página en que usted va a trabajar. Carta, tabloide, oficio, esos son los de abogados, ¿verdad? Y demás, ejecutivo, A3, A4, A5, de acuerdo al tipo de documento, repito, que usted vaya a trabajar. Más al lado, ¿verdad? En el mismo grupo, ¿verdad? De configuración de papel, están los saltos de página, que vamos a hablar de ello, la numeración de líneas, guiones, etcétera. En el siguiente grupo tenemos las siguientes funciones: aplicación de sanguínea, espacios, etcétera, sangrías y organización. Referencia. Esta parte la vamos a ver más adelante, puesto que tiene algunas funciones avanzadas que vamos a ver en el curso, que son de muy buena utilidad, como cómo crear, por ejemplo, cómo crear un índice automático, cómo numerar las páginas, etcétera, etcétera. Revisiones, vista, etcétera. Ya lo demás lo vamos a ver para el siguiente curso. El siguiente curso que estaremos subiendo. Para concluir o cerrar, muy importante, ¿verdad? Que se cierre, se guarde el documento, se le da a guardar. Cuando es por primera vez, automáticamente te va a preguntar qué nombre quiere ponerle al documento, o por default te va a traer el nombre que tenga la primera palabra dentro del documento como nombre sugerido. Es muy importante, si no le van a dejar ese mismo nombre, que lo cambien. Por ejemplo, vamos a dejar en ese mismo nombre y vamos a seleccionar dónde vamos a guardarlo. Por ejemplo, en el escritorio. Si quieren más lugares, más opciones, le dan aquí a esta parte y pueden seleccionar. Le dan a guardar y ya pueden cerrar el documento, para luego continuar con el curso. Muchas gracias.